Y Pedro le dice cuando llega el punto de Pedro: no, maestro, no me lave los pies. Y se levanta el maestro y le dice: si no te lavas los pies no tienes parte conmigo. Y le dice Pedrito, tan temperante, tan impetuoso: lávame las orejas, lávame la cabeza, lávame mi cuerpo, lávame todo, porque yo quiero hacer tu voluntad. Porque Pedro es el que predica: tú eres el Hijo del Dios unigénito. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Pedro, al que le sana la suegra. Pedro, el que ve la transfiguración en el monte de los olivos. Pedro, el que lleva y le saca el agua del pez el tributo al César. Pero Pedro es el que niega al maestro, viendo todas las contemplaciones y todos los poderes que él hizo delante de él. Pero Pedro es restaurado en Juan 21 cuando niega a su maestro 3 veces. Ahí es donde Jesucristo muestra que hay que ser grande para Dios, pero amando a los que nos odian, amando a los que nos maldicen, amando a nuestras familias inconversas, porque en eso conocerán que somos tus discípulos, que nos amemos los unos a los otros. Basta ya de pisarnos la manguera, que esto tiene 2 talentos, que este tiene 6 talentos, que esto es un super... No, el ungido de aquí, el único digno de honra, el único digno de exaltación es Cristo Jesús, porque nos ha dado nombre sobre todo nombre, que toda lengua confiese, que toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra y por debajo de ella, que Jesucristo es nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y a su nombre, gloria para el Padre, la gloria para el Hijo y la gloria para el Santo Espíritu de Dios. Es aquel que, si queremos ser grandes delante de nuestro Señor, tenemos que ser como Juan el Bautista. Y si queremos ser más grandes que Él, vamos a Filipenses 2, del 1 al 8 en adelante. Que ese es el mejor ejemplo. En la epístola de Pablo, en medio de la cárcel, en medio del desazón, en medio de la muerte, en medio de todo, que sus compañeras eran unas ratas aproximadamente de media mano de largo, que se comían su materia fecal, y él vivía: mi gozo, mi vivir es Cristo y mi morir es ganancia. Todos tienen talentos, mis amados. Cristo les dice a los fariseos: si ustedes no predicaran, a sus discípulos, si ustedes no hablaran, el Señor levanta hijos de esta baldosa. Haciendo en un contexto moderno, al Señor le place levantar un hijo de esa silla, si sea plástica. Nadie se crea importante. Nadie se crea importante, porque Dios lo puede poner en vergüenza. Porque el Salmo 51, 17 en adelante dice que Dios no desprecia un corazón contrito y humillado delante de su presencia. Porque al orgulloso lo mira de lejos, le voltea la cara, porque Él no comparte su gloria con nadie. Él por misericordia nos tiene aquí, por misericordia me ha puesto a predicar acá, por su misericordia me ha sacado de la muerte, por su misericordia estoy aquí, pero no soy más que nadie. Soy solamente un esclavo por amor a Dios. La epístola de Romanos, la joya del Nuevo Testamento, habla Pablo claramente que por gracia, por amor Él nos pagó con precio de sangre, y hemos pasado de la esclavitud de las tinieblas a esclavos por amor para el reino de los cielos. Pablo dice en el versículo capítulo 3 de Filipenses más adelante: fariseo de par de fariseos, escriba de escriba, en la ley intachable, indocto irreprensible. Pero él dice que todo eso lo tiene como materia fecal, como estiércol. En el original habla el griego así: delante de Dios, él dice que es inmundo, porque él conocía muy bien la Torá. Nosotros, antes de que Jesucristo, ellos, el pueblo de Israel, antes de que Jesucristo viniese aquí, se hiciera ver mucho carne, Dios nos miraba así de espalda.
dicen amén? Pero el Señor trae consolación y dice en Filipenses 2, del versículo del 1 al 8: no os turbéis ustedes, humildes amados, los que no son vistos por los grandes hombres, porque el más grande es el que sirve, porque el Señor dice que Él exaltará, Él honra al que lo honra. Amén. Su fidelidad es eterna. Capítulo 2 de Filipenses, versículos 1 en adelante, dice la Reina Valera como subtítulo: humillación y exaltación ¿de quién? De Cristo. Y empieza hablando el apóstol Pablo: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si en algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo y sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, no hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad estimando cada uno de los demás como a superiores al mismo. Hablábamos en el ayuno de ayer que nosotros teníamos que ver por encima a nuestros hermanos, así fuéramos del pastor, la pastora, diáconos, lo que sea. Tenemos que ver a nuestros hermanos por encima de nosotros. La epístola de Romanos 12:3 dice lo mismo: que vuestro sentir no sea más grande que el de vuestros hermanos. Quisiera que pasara un niño aquí como el ejemplo que hizo el pastor, el director del Colón Sueños. ¿Qué les pasa? ¿Cómo es su nombre? Sebastián, así que párese acá. ¿Qué dice el Señor de los niños? ¿Qué dice el Señor de los niños? Porque de ellos es el reino de los cielos. Tenemos que mirar a los niños siempre así, mis amados, a nuestros hermanos, mirarlos siempre así por encima. Porque es que el que esté firme, mire que no caiga. Humildad se llama eso. Siendo nosotros más que ellos valen más, porque ellos vienen detrás de nosotros y tienen que ver a nosotros identificados al Cristo viviente, el maestro de Galilea, lavó los pies a Pedro, a Mateo, y ellos eran más grandes que nosotros. Si vamos a hablar de Alcurnia, los apóstoles, siendo pescadores, hablaban hebreo, griego y arameo, y nosotros a duras penas y mal hablamos el castellano, porque lo atropellamos como nunca. No sabemos de ortografía, muchos de nosotros. Amén. Amén. Es eso que nos enseña el maestro en Filipenses: ni por contienda ni por nada, solamente unánimes. ¿Y cómo somos unánimes? Por medio del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Sigue hablando el apóstol Pablo, versículo 4: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada uno también por lo de los otros. Es decir, Pablo es muy enfático: yo ya lo mío, a mí es basura. Para mí lo que verdaderamente grande es que ustedes, mis amados, dice Pablo, crean en Jesús, sean salvos, restaurados y llevados al reino de los cielos conmigo. Ese es el verdadero servicio de nosotros. Los talentos de Dios, los carismas que nos ha dado son irrevocables. Juan el Bautista Juan el Iscariote fue un discípulo de Dios. Sus talentos nunca fueron quitados, pero él dejó contaminar su corazón y se volvió en él hijo de la ira de Dios, hijo del diablo. Pudo haber sido Judas, pudo haber sido Pedro, pudo haber sido Juan, porque dice en la noche de la Pascua: de cierto, uno de vosotros me traicionará. No le dijo tú, Judas, no, uno de vosotros me traicionará. Pudo haber sido cualquiera. Si vamos a la justicia humana, el pecado de Pedro y el de Judas es mayormente el de Pedro, porque era uno del vínculo familiar de Jesucristo. Por eso duele tanto cuando hay deslealtad en uno de los más allegados al siervo de Dios. El de afuera, normal, pero uno de los allegados duele mucho, porque es como un hijo, es como un hermano que conoce mis penurias. Ellos conocían al maestro Pedro. Judas era de afuera, de los 12, pero no tenía tanta intimidad como con el maestro. Para ser siervo hay que ser leales y fieles, mis amados. Sin iras, sin contiendas, sin murmuraciones, porque la venganza es de Dios y Dios paga. Si anda mal fulanito, oremos.
que es poder y salvación.